Resistiremos, resistiremos. Y nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de La Resistencia TV, como todos los domingos en vivo por las pantallas de Aviala Televisión, a quienes agradecemos por tenernos en su casa como todas las semanas para analizar la coyuntura, las noticias, el devenir social, político, económico en Bolivia y en el mundo. La Resistencia TV es un programa de La Resistencia Bolivia, nuestra plataforma de comunicación alternativa, donde combatimos la hegemonía de los medios tradicionales, la posverdad, la desinformación y por supuesto también revisamos la historia para entender lo que sucede en el presente. Hoy tenemos un programa especial porque justo nos toca este importante, en realidad este programa en esta importante fecha, el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador. Lo vamos a estudiar un poquito en sus orígenes históricos, pero sobre todo vamos a aterrizar en lo que significa para los trabajadores bolivianos y el rol de los trabajadores bolivianos, la clase obrera, la clase trabajadora, en justamente los procesos políticos históricos de nuestro país y por supuesto en la actualidad. Para hacerlo me acompaña hoy el compañero, mi amigo Cristian Paucara. Hola Cris, ¿cómo estás? Buenas noches Alberto y buenas noches a todos y todas quienes nos miran a través de las pantallas de Aviala Televisión en este nuevo horario que estamos estrenando de 6:30 a 7:30 y con una música espectacular de fondo, la Internacional Comunista. Así es. La tenemos ahí escuchándolo de fondo. Qué hermosa canción y amerita para tocar este programa que vamos a ver justamente el Día del Trabajador. Como tú lo decías, la historia, pero también la actualidad, ¿no? ¿Cuál es el rol de los trabajadores en el proceso de cambio, ¿no? ¿Cuál fue el rol de los trabajadores en el golpe de Estado también, ¿no? Así es. En las construcciones históricas en general. Vamos a hablar de historia porque el nacimiento del 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajador, es importante primero aclarar esto, algunas malas concepciones o distorsiones hasta del nombre de este día, de esta conmemoración. No es el Día del Trabajo, es el Día del Trabajador, pero es el Día Internacional. Este día es celebrado en prácticamente todos los países del mundo, con algunas excepciones, justamente por las luchas históricas, por reivindicaciones laborales, por derechos laborales de la clase obrera en el mundo. Justamente el 1 de mayo tiene que ver con un hecho histórico, la revuelta de Haymarket en Chicago en el siglo XIX, ya bastante tiempo atrás, donde trabajadores norteamericanos, mejor dicho estadounidenses, protestaron por la reivindicación de una jornada laboral del máximo de 8 horas. Y ahí el inicio de una larga historia de luchas reivindicatorias de la lucha obrera, de la clase obrera, mejor dicho, que le benefician al conjunto de la población. Fue justamente en mayo de 1886 cuando los trabajadores estadounidenses, en gran manera agitados por corrientes anarquistas y anarcocomunistas, organizaron las protestas de la plaza de Haymarket en Chicago, como decíamos, reivindicando una jornada laboral, exigiendo, por supuesto, una jornada laboral de un máximo de 8 horas. Estas protestas que iniciaron el 1 de mayo, pero en realidad duraron varios días, hasta alrededor del 4 o 5 de mayo, fueron reprimidas por el aparato estatal, por la policía de los Estados Unidos, y un suceso, una explosión de un artefacto explosivo, llevó a un juicio polémico de 8 trabajadores anarquistas que fueron conocidos y posteriormente pasarían a la historia a ser conocidos como los mártires de Chicago. Estos 8 trabajadores fueron sentenciados a diferentes condenas. 5 de ellos fueron sentenciados a la muerte, esto en su momento era la horca, y otros 3 fueron condenados a largas penas. Estos 8 mártires de Chicago serán recordados desde entonces, y en los sucesivos años las organizaciones internacionales de los trabajadores promoverán
en conmemoración de estas movilizaciones y de estos 8 mártires, la celebración de un Día Internacional del Trabajador. Es así que alrededor de 1889, ya antes, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, un año después de estas protestas, había escrito acerca de el Día de Mayo, May Day, como se le dice en inglés, a este 1 de mayo en español. Esta debía ser una celebración anual. Posteriormente, justamente en el contexto de la Segunda Internacional de los Trabajadores, fundada previamente por Carlos Marx, Federico Engels y los trabajadores sindicalizados en Europa, devino en la Segunda Internacional, Federico Engels propuso la celebración de este día en el 1 de mayo. Tenemos ahí en pantalla las imágenes, algunas imágenes de lo que fue la protesta de Haymarket, la revuelta de Haymarket, aquel día de mayo de 1886. Como decíamos, desde 1889 se propuso, desde la Segunda Internacional de Trabajadores, la celebración y la conmemoración de este día en el 1 de mayo. Este es el origen del Día Internacional del Trabajador, que reivindica, por supuesto, las luchas obreras y, en general, la defensa de los derechos de la clase trabajadora, hoy en día, por supuesto, ampliada en muchas ramas y en su alianza con campesinos e intelectuales. Desde entonces tenemos este histórico 1 de mayo, ahí tenemos una pequeña infografía de la revista La Chispa que nos resume brevemente lo que les comentaba la revuelta de Haymarket en Chicago y la posterior propuesta a partir de la reivindicación de los mártires de Chicago por parte de Federico Engels para la celebración del 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajador. Este día es celebrado, como les decía, en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, hay algunas excepciones como Estados Unidos y Canadá, que para desalentar las movilizaciones obreras durante todo el siglo XX posterior a esta movilización en Chicago, que removió el mundo, por supuesto, sucedió en los Estados Unidos y fue en Europa donde mayormente se promovió la celebración de esta fecha. En Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, no se celebra el 1 de mayo, se tiende a pasarlo a otros días. En Estados Unidos se celebra en junio, pero en el resto del mundo se celebra este 1 de mayo, donde los trabajadores en el mundo salen en marchas orgullosas para celebrar las conquistas históricas, como esta jornada de 8 horas que posteriormente fue conseguida. Los mártires de Chicago alcanzaron, digamos, el objetivo de las marchas anarquistas de aquel día, y las 8 horas de trabajo de la cual gozan todo tipo de trabajadores hoy en día fueron conseguidas gracias a esas protestas de los trabajadores anarcocomunistas, anarquistas, socialistas, pero sobre todo trabajadores con una conciencia de clase y un discurso marcadamente ideológico y político hacia la abolición de las condiciones de explotación en el capitalismo, hacia una sociedad más justa. Es por esto que este 1 de mayo tiene connotaciones políticas e ideológicas muy claras, y por eso, por ejemplo, esta Internacional Socialista que escuchamos de fondo, un himno de los trabajadores, un himno, por supuesto, de la clase obrera y de todo aquel socialista convencido que celebra esta fecha con su específico peso histórico, Cris. Sí, dos cositas que mencionabas y que me causan curiosidad. Uno, Estados Unidos, que no celebra este 1 de mayo, y es el modelo de democracia. Es el país que se digna decir: yo soy el país más democrático, y digo qué país no es democrático y tengo que invadir para llevar libertad y democracia, ¿no? Una curiosidad. Y segundo, el tema de las 8 horas. Creo que hay que debatir un poquito más cómo son estas conquistas. Muy bien, la jornada de 8 horas fue una conquista de los trabajadores, pero en el mundo se está hablando de una jornada de 6 horas. Así es. Pero no es producto de trabajadores netamente, ¿no? Surge como un experimento de empresarios para ver si aumenta esto la productividad, ¿no? Pues en países millonarios o ubicados con altos niveles de ingreso es que se propone y se aplica en estos lugares, ¿no? O incluso las semanas laborales de 4 días, ¿no? Trabajar 4 días a la semana y 3 días de descanso, no el fin de semana que sea 3 días.
Es un tema de debate porque, como lo dices, una de las voces surge de los países escandinavos, ¿no? Donde se pretende, ya hay modelos, hay planes, planteamientos para el establecimiento de esta jornada de 6 horas, pero como una especie de ironía o de, bueno, contradicción histórica, surge de países donde pues la clase obrera no es exactamente la vanguardia de la lucha, Claro. ¿no? Ni en el mundo ni en esos países, países como lo decía Chris, en un nivel de desarrollo muy diferente, sobre todo en las condiciones del capitalismo actual. Pero ese será tema a desglosar otro día. Tenemos mucho que hablar porque queremos aterrizar en lo que significa el 1 de mayo para los trabajadores bolivianos, para la historia social, económica, política en general, la vida de la clase trabajadora boliviana, y queremos analizarlo en un contexto histórico concreto. Por supuesto, hablamos del proceso de cambio, la historia contemporánea, los últimos 15 años en Bolivia, cuál ha sido el papel de los trabajadores organizados en su ente matriz y en sus diferentes organizaciones sociales aliadas. Es de esto que vamos a hablar luego del corte. Este es nuestro tema del día, así que no se vayan, quédense con nosotros, que ya volvemos con La Resistencia TV. Resistiremos, nadie podrá robarnos los sueños. Estamos de vuelta con La Resistencia TV, gracias por estar con nosotros en un tema que lo hemos estado esperando. Queremos discutir acerca de esto porque es necesaria la reflexión acerca del papel político, histórico de la clase obrera, la clase trabajadora en un sentido ampliado, en lo que es la vida social, política de la formación social boliviana. Entonces, aprovechamos este 1 de mayo, como lo decíamos, para hablar sobre el rol, el papel histórico que ha jugado la clase obrera organizada en su ente matriz y en sus organizaciones sociales, con referencia a la historia contemporánea, al último periodo y experiencia histórica política que es el proceso de cambio, y por supuesto sus vaivenes, devenires, como la ruptura, el golpe de 2019 y la rearticulación posterior de 2020 en adelante. Entonces necesitamos retrotraernos un poco para contextualizar el tema, Cris. Así es, Alberto. A ver, hay que indicar, la Central Obrera Boliviana, que es la que aglutina a todos los trabajadores del país, siempre ha estado en disputa con el gobierno de turno. Por general, con el ciclo neoliberal siempre ha estado muy en disputa. Pero es a partir del 2006 cuando esto se cambia, se revierte. ¿Cómo? Ellos mismos gobernando, ¿no? Ellos mismos poniendo autoridades, ellos mismos tomando decisiones, sugiriendo propuestas, ¿no? En el 2006 ingresaba Evo Morales a la gestión de la presidencia e implementó un conjunto de medidas que los trabajadores han recibido de buena manera, ¿no? Un primero de ellos fue la nacionalización, pero también los incrementos salariales continuos, y es lo que vamos a ver en la siguiente nota que tenemos preparada para ustedes, así que adelante, por favor. A partir de este momento, a partir de esta fecha, queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional. El mejor regalo para los trabajadores del campo de la ciudad, para los profesionales intelectuales que trabajan en su país. El mejor regalo a los trabajadores es la nacionalización de nuestro recurso natural, los hidrocarburos. Morales decretó este jueves el incremento de un 20% del salario mínimo y un aumento general de salarios del 10%, en un país donde el promedio de los ingresos ronda los $590 mensuales. Bueno, Cris, ahí veíamos entonces nuestro disparador, el papel, el rol de acompañamiento a estas medidas históricas que se dieron justamente con un gobierno histórico, la primera gestión de Evo Morales,
y después veíamos también el devenir de aquello, ¿no? Quizás el punto más alto de la alianza de los trabajadores con el gobierno allá por el año 2014, sobre todo en un momento no solamente de fuerza electoral y política, sino de una medida, lo veíamos ahí, el incremento salarial significativo de aquel año. Vayamos desglosándolo, Cris. 2006 veíamos el inicio de esta relación, como lo decías tú, la clase obrera en la central obrera aglutinada, en su relación con un nuevo presidente progresista que rompía el ciclo neoliberal y esta medida histórica, simbólica de aquello, un nuevo país, la nacionalización de los hidrocarburos. La central obrera acompañó esta medida y también la promovió. Este sería el hito inicial, quizás, de este periodo que queremos analizar. Claro, no olvidemos que Evo Morales ingresa como presidente con una agenda, ¿no? La agenda de octubre, que era nacionalización de los hidrocarburos, que era asamblea constituyente también, ¿no? Y estas medidas fueron movilizadas, fueron impulsadas por los trabajadores, por el movimiento popular también en general, no solo los trabajadores, sino también agricultores, campesinos, gente del área, de las áreas urbanas, que han luchado por esto, que han demandado, que han expulsado presidentes para lograr que los recursos naturales sean de los bolivianos, ¿no? Esa es una gran demanda principal y lo logran el 1 de mayo del 2006. Ahí teníamos las imágenes de Evo Morales anunciando la nacionalización de los hidrocarburos. Y hay que mencionar algo, ¿no? O sea, muchos opinadores, muchos analistas, entre comillas analistas, muchos medios de comunicación, atemorizaban esas veces a la población diciéndole que no se puede nacionalizar porque los empresarios se van a ir, no va a haber inversión extranjera directa, la economía va a caer, y nada de eso ocurrió, ¿no? Y eso acompañado de la clásica demonización del tipo de se está estableciendo el comunismo, el socialismo, a partir de un gobierno popular que establecía una medida exigida por el estallido social que había derribado a Gonzalo Sánchez de Lozada y exigía, como tú decías, reivindicaciones concretas en la agenda de octubre. El gobierno de Evo Morales viene a responder a estas exigencias más que establecer un programa político muy particular propio. Este pedido emanaba de las bases sociales de trabajadores, campesinos y pueblos indígenas, porque también entra en la ecuación acá el tema de la tierra, en relación a los predios hidrocarburíferos en este caso, y iniciaría una relación entre estas organizaciones sociales y el gobierno del movimiento al socialismo, que por supuesto perduraría hasta nuestros días. Hablamos de la central obrera también en relación con los entes campesinos e indígenas, y en este sentido inicia una alianza como lo que vendría a ser posteriormente el Pacto de Unidad. Se conformará el Consejo Nacional por el Cambio, dentro de los cuales siempre participaría la Central Obrera Boliviana. Sí, lo de la CONALCAM, la Confederación Nacional por el Cambio que tú mencionabas, es muy, muy importante, y si uno lo lee en los libros de historia, piensa que está yéndose a las revoluciones de Rusia, a la Revolución China. ¿Por qué? Porque la CONALCAM ha conformado un gabinete social. Eso ya lo hablábamos en anteriores programas. En la primera gestión de Evo Morales había un gabinete de ministros, un gabinete técnico, pero también había un gabinete social, un gabinete político, un gabinete que estaba conformado por dirigentes mineros, dirigentes campesinos, dirigentes fabriles, es decir, por la clase popular en sí, ¿no? Por el movimiento popular en sí. Y ellos tomaban decisiones a nivel de ministros, ¿no? Entonces, cuando uno lee el libro de historia es bien bonito, ¿no? Creo que cuando uno lo vive tal vez no siente esa magnificencia, ese cambio tan grande que hubo. Pero ha sido un hito muy, muy importante que no se ha podido mantener en la historia, lastimosamente, porque vino después la constituyente y gran parte de este gabinete social fue a parar como constituyente, asambleísta constituyente, pero no deja de ser un hito muy importante y una enseñanza muy valiosa que creo que valdría la pena recuperarla hoy, ¿no? Que en el gobierno de Luis Arce haya una instancia institucional donde se pueda dialogar constantemente, permanentemente, institucionalmente con los movimientos sociales, con los movimientos obreros, con los movimientos campesinos, indígenas, originarios, ¿no? Como tú lo dices, sería paradigmático, es paradigmático en la historia latinoamericana, por ejemplo, la participación de las organizaciones sociales de trabajadores, campesinos e indígenas en las políticas sociales económicas del país, en la transformación del Estado, de un Estado colonial a un Estado plurinacional. Y como tú lo decías, iniciaba una dinámica que algunos pretenden
ocultar entre sombras hoy para manipularlo en un discurso político. ¿A qué me refiero? A las mesas de negociación sobre, por ejemplo, el incremento salarial, que siempre se da a conocer el 1 de mayo, el feriado nacional del 1 de mayo, que hoy caerá en día lunes, pero hoy 1 de mayo se conoce ya sobre el incremento salarial consensuado entre el gobierno de Luis Arce y la Central Obrera Boliviana. A esto los opinadores políticos, sobre todo, que responden a los intereses privados del gran capital, sobre todo agroindustrial cruceño, reclaman la no consulta a los sectores privados, la no consulta a la empresa privada, que según ellos en última instancia sería la que da este incremento salarial en físico a sus trabajadores. La no comprensión de este paradigma histórico, que justamente se inicia en aquellos años, tiene respuesta en aquello, ¿no? Un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo de gobierno, inclusive de sociedad, en el que el gobierno, en una instancia de iguales con sus aliados, su base social, define las políticas estructurales económicas de un gobierno, de su gestión, y esto se inicia con el gobierno de Evo Morales y continúa siendo una dinámica hasta el día de hoy. Le es ajeno a la empresa privada, al sector privado, pero como tú lo decías, viene a ser un hito histórico y un paradigma también del cual quieren beber modelos progresistas que últimamente en el nuevo ciclo progresista de Latinoamérica se han instalado. Si hay algo que, no sé si es Álvaro García que decía, el modelo Evo es un modelo, o Jorge Richter creo que también era, el modelo Evo de esta gestión con los movimientos sociales, de este gobernar obedeciendo al pueblo, es un modelo que se exporta, ¿no? Han venido compañeros de España, de Podemos, a aprender cómo es que se hace gestión con este modelo de mandar obedeciendo al pueblo, ¿no? Es un modelo de gestión, de política que se está exportando al mundo. Ya no es como antes que venían de Estados Unidos, venían de Europa con sus títulos PhD, con sus magísteres, a tratar de enseñarnos cómo se gobierna, ¿no? Aquí se crea un modelo de gestión, ¿no? Ya hablando de lo que decías de los incrementos salariales, es bastante característico del movimiento al socialismo. Si bien hay extremistas que dicen que no hay una política salarial en más, hemos visto que se ha incrementado el salario mínimo desde 440 bolivianos en el 2005 hasta 2.250 hoy en día, ¿no? Teníamos justamente una de las imágenes por ahí que mostraba aquello, de cómo ha ido el MAS incrementando tanto el salario mínimo de los trabajadores, que decíamos que estaban en 400 bolivianos, como el haber básico, es decir, los que no ganaban el salario mínimo, ¿no? Pero esto no influye solamente en tus ingresos, sino también en algunos bonos que se reciben, ¿no? Por ejemplo, el bono Juana Zurduy o otros bonos de la renta dignidad, etcétera, van siendo influidos por esta política salarial de incremento al salario mínimo. Ahí justamente teníamos la gráfica, toda la línea roja, la que prácticamente no se mueve, ha sido los incrementos salariales de la época neoliberal. Ha habido momentos en los que se ha congelado el salario, ¿no? Pero vemos la línea azul, ya es el gobierno del movimiento al socialismo, en los que hemos visto en el video recién, ha habido incrementos del 20% al salario. Imagínense un 20% al salario. Esa es cosa de no creer y era, bueno, como decíamos, el punto más álgido de compenetración, de trabajo conjunto entre los trabajadores y el gobierno del movimiento al socialismo. Así es, y lo veíamos en la nota, la disparadora de nuestro tema, iniciando con la nacionalización y quizás el punto más alto aquel 2014, en el que confluía este buen momento de la gestión del presidente Evo Morales en aquel momento y también la movilización y la alianza política entre las organizaciones sociales más importantes, las que conforman el Pacto de Unidad, de la cual es aliada y pues por supuesto lo era en ese momento la Central Obrera Boliviana, y a un contexto también electoral, ¿no? 2014, los triunfos históricos más altos de Evo Morales y el movimiento al socialismo, y quizás posterior a esto vendría un periodo de reflujo, por supuesto relacionados con el devenir electoral, el referéndum constitucional de 2016, pero también en general un actuar diferente por parte de la Central Obrera, quizás más corporativizado, orientado a reivindicaciones muy netamente economicistas, ya redundar demasiado alrededor de este tema del incremento salarial y
quizás una falta de visión, de horizonte político, de cambios estructurales, una ausencia de reflexión, podríamos entenderlo, porque esto termina en el reflujo máximo o quizás el punto más bajo. El año 2019, el quiebre, por supuesto, en la historia boliviana y en el proceso de cambio, el golpe de Estado, en el cual también la Central Obrera tiene un rol contradictorio. También lo vamos a hablar, Cris, pero ¿cómo podemos comprender estos ciclos históricos, ahora que estamos hablando justamente también de los ciclos progresistas a nivel regional? En Bolivia encontramos un ciclo del proceso de cambio de más de 15 años. Quizás era inevitable un reflujo de este tipo. Las conquistas tienden a adormecer a la clase obrera, más en una reflexión histórico-teórico, Cris. Se hace mucho esta crítica de el pedir y pedir, quizás énfasis en los derechos y poca reflexión sobre las obligaciones. Sí, a ver, para mí es muy complejo, ¿no? Yo no soy partidario de los ciclos, ¿no? O sea, no me gustan los ciclos. ¿Por qué? Porque cuando dices, eso es un ciclo, siempre hay altas y bajas, al final no explicas por qué son esas altas y por qué son esas bajas, ¿no? O por qué algunas altas son muchas más constantes, más largas, más duraderas y otras no, digamos, ¿no? Entonces, pero sí, obviamente hay un agotamiento del movimiento político, ¿no? Creo que, justo en lo que decías, quizás en la ya tercera gestión del movimiento al socialismo, hay sí un cambio de agendas, ¿no? La agenda ideológica, política, va cediendo su lugar por una agenda más pragmática, más cortoplacista, ¿no? Ya no tanto con horizontes bien ambiciosos, sino más dedicarse a seguir operando la maquinaria estatal, ¿no? Con cambios igual importantes, pero no tantos como los que teníamos en la primera y segunda gestión, ¿no? Y eso porque justamente los movimientos sociales tampoco exigían eso, ¿no? En los movimientos sociales tampoco había nuevas demandas, nuevas conquistas que ellos quisieran realizar, quisieran demandar al gobierno, ¿no? Entonces tampoco puedes pedirle al gobierno que esté adelante, que sea un vanguardista, cuando los movimientos sociales no lo son, ¿no? Entonces, y viceversa, ¿no? Creo que sí, pero ahí es un quiebre, me parece que ahí aparece la agenda pragmática, más electoralista, y tal vez no tan ideológico como algunos quisiéramos, y que actualmente creo que sigue vigente, ¿no? Ya lo hablábamos en un anterior programa, de que hay estas pugnas a veces por personas individuales, deja de lado este debate ideológico, ¿no? ¿Cuál es la nueva agenda del movimiento socialismo hoy, de cara al 2025, de cara al 2030, ¿no? ¿Cuál es ese país, ese Estado plurinacional que estamos construyendo, ¿no? Así es. A mí me parecen varios puntos necesarios de desarrollar, algunos de los que tocabas, como en tu anterior intervención mencionabas que muchos de los dirigentes que propiciaron la nacionalización de los hidrocarburos en la clase obrera, en sus diferentes organizaciones, devinieron luego en asambleístas constitucionales. Y esto inició un camino al que hacía referencia Cristian de su participación en la arena electoral. Esto, por ejemplo, tuvo una consecuencia en la asunción o en el perfil del ejecutivo de la Central Obrera como un perfil candidateable, ¿no? a diferentes quizás puestos, como lo fue Pedro Montes, ex ejecutivo de la Central Obrera, devenido posteriormente en asambleísta, en senador. Y desde entonces quizás un quiebre entre lo que son las dirigencias y las bases del ente matriz de los trabajadores. Hablamos de la Central Obrera Boliviana. Entre paréntesis, un fenómeno histórico también analizar cómo en Bolivia es posible una única central obrera, mientras en muchos de los países hermanos de Latinoamérica esta es una imposibilidad con la existencia de más de una central trabajadora. En este caso, entonces, esto puede tener consecuencias importantes como este divorcio entre dirigencias y bases, que tendrá probablemente su punto más alto en 2019. Y es a eso a lo que queremos llegar. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza para escudriñar todo, pero tenemos este periodo que debemos analizarlo y entender el rol que jugó en estos últimos años la Central Obrera. Para eso tenemos una nota más que corresponde a los últimos sucesos en la historia política de nuestro país. Vamos con ello y seguimos discutiendo.
presidente del Estado. ¿Debe renunciar el presidente, señor Guarachi? Nosotros llamamos, si seguramente es una acción y una medida para que el pueblo se pacifique, compañero presidente, le llamamos a la reflexión de que pueda seguramente asumir esta responsabilidad. Si hay la necesidad de denunciar por pacificar al pueblo boliviano, presidente, lo hacemos, lo decimos desde la Central Obrera Boliviana para pacificar el país a nivel nacional. Muchas gracias. Quiero hacer conocer al pueblo boliviano que la Central Obrera Boliviana en ningún momento ha pedido la renuncia del expresidente Evo Morales. Hemos respondido a una pregunta de la prensa, de quienes en su momento acudieron a esta conferencia de prensa. Y dijimos claramente, si es por la salud del pueblo, adelante. Jamás hemos pedido de manera escrita una renuncia del expresidente Evo Morales. Más al contrario. Más allá de estar con ustedes, estamos enojados, estamos emputados ante este racismo, separatismo que está llevando este señor Camacho, y lo hemos dicho de manera muy clara. Los mineros vamos a salir en defensa del pueblo boliviano y estamos acá, creo que como punta de lanza históricamente, encabezando a la cabeza de nuestra Central Obrera Boliviana. Vamos a defender la patria, vamos a defender la democracia, vamos a defender sobre todas las cosas este proceso que ha nacido de los trabajadores, y creo que a partir de ahí la lucha del pueblo boliviano va a ser contundente el día de hoy en concomitarse esto en un cabildo del pueblo, con obviamente decisiones drásticas en defensa de lo que es la estructura de nuestra patria Bolivia. Es por eso que me voy a dirigir a la señora Áñez. Te quedan dos caminos. Uno es aprobar de manera inmediata la fecha de elecciones el 6 de septiembre. El segundo camino es la sublevación del pueblo. Y acordate, o te vas con elecciones nacionales democráticas o te vas con una convulsión social, porque el pueblo está cansado. Y los mineros no jugamos, no vamos a hacer cosquillas, métanse en su cabeza. Por lo tanto, queda anticipada, señora Áñez. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Para el pueblo lo que... Bueno, ahí teníamos entonces el papel que ha jugado la Central Obrera en los últimos sucesos históricos de importancia. Como lo decíamos, el quiebre constitucional, el golpe de Estado de 2019, el gobierno de facto, la movilización popular y el retorno a la democracia. Todo en un periodo de tiempo muy corto, pero donde sucedieron muchas cosas, como lo que veíamos en primera instancia. Juan Carlos Guarachi, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, plegado a pedidos de renuncia, posteriormente retractados o quizás negados por él mismo, lo veíamos en el mismo video. Ha habido autocrítica en la Central Obrera, el propio Guarachi pidió perdón luego en diferentes congresos y asambleas, pero su papel quedó ahí. Podríamos caracterizarlo, Cristian, como quizás el punto más bajo en cuanto a claridad política, ideológica o quizás consecuencia también con el proyecto político, seguido de una recuperación de la mística revolucionaria, de la COB revolucionaria de los años 70, de la tesis socialista de los años 70, encarnado en la movilización de agosto, que veíamos luego al ex ejecutivo de la Federación de Mineros, Orlando Gutiérrez, exigiendo las elecciones. Un cambio radical quizás de postura, de rol, del papel histórico, el punto más bajo, seguido de una recuperación de mística que no se veía en quizás décadas. Sí, concuerdo completamente contigo de que las declaraciones de Guarachi no es que creo que haya sido traición, sino que representaban una falta de claridad de lectura política del momento que estaba viendo el país, que era un golpe de Estado, ¿no? Ellos no han sabido interpretarlo bien y Guarachi se disculpa, digamos, pero acudiendo a formalismo, no hemos enviado una carta, decía. O sea, es como que las Fuerzas Armadas no solamente hemos sugerido, no estamos obligando a renunciar. Son temas semánticos, ¿no? Que en la realidad apostaron, digamos, o apoyaron, promocionaron un golpe de Estado, ¿no? Tienes razón. Quizás yo ahí me retractaría de lo que acabo de decir, porque no hubo autocrítica real. Quizás un pedido de disculpas, un intento de aclaración, quizás, pero no autocrítica, ¿no? Sí, no, para mí no creo que haya habido autocrítica, pero no nos interesa tampoco la autocrítica de tal o cual persona, ¿no? Sí,
Al fin y al cabo, el movimiento popular obrero ha batallado contra el golpe de Estado y ha conseguido unas elecciones, una fecha de elección, y en las cuales ha ganado el movimiento al socialismo, ¿no? Con amplia mayoría. Entonces, esa ha sido la clara más fuerte de que el movimiento popular otra vez estaba organizando, otra vez estaba a la cabeza, a la vanguardia. ¿Para qué? Para pedir democracia. Esa era la consigna más importante, democracia. En el golpe de Estado, ¿qué es lo que falta? Es democracia, libertad. Y eso se lo ha logrado a través del movimiento obrero popular campesino, ¿no? Así es. Cumpliendo un rol que por última vez quizás se había visto de manera tan determinante en la resistencia a las dictaduras militares de los años 60 y 70, donde por supuesto la clase obrera era perseguida por la defensa de un proyecto político marcadamente socialista, ¿no? Como hacíamos referencia a la tesis socialista de la Central Obrera de 1970. En paralelo a eso, vemos sucesos que no esperábamos ver, quizás considerábamos historia pasada, todo aquello, la persecución. Y, por ejemplo, en jornadas previas a las elecciones últimas generales de 2020, se ve nuevamente estos hechos, como los atentados contra la sede sindical de la Central Obrera acá en la ciudad de La Paz, artefactos explosivos colocados allá en la sede de la Central Obrera, luego de, por supuesto, represión y amenazas durante las movilizaciones en resistencia. Me parece importante rescatar algo que mencionabas tú, la resistencia al golpe de Estado, que quizás no se vio en un principio en las dirigencias, sí se dio en las bases, sí salieron en su momento organizaciones más de base, y posteriormente en agosto de 2020 la movilización general, en la que veíamos en la nota a Orlando Gutiérrez, el desaparecido Orlando Gutiérrez, y ahí un papel prominente de los mineros, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, quizás también volviendo a una historia que parecía haber quedado atrás, pero una recuperación del papel histórico de la clase obrera como sujeto histórico de un cambio, de cambios estructurales, de modelos más justos de sociedad. Sí, a ver, ha sido un momento muy interesante el golpe de Estado, en términos de lecturas de cómo han ido rearticulándose el movimiento obrero popular, y es algo que siempre se dice, ¿no? Los momentos de crisis política son los que nos enseñan las cosas más rápidamente, y uno tiene que saber aprenderlas y direccionarlas, ¿no? Creo que Orlando Gutiérrez ha sido un ejemplo de aquello. Felipe Quispe Malcu, ambos lastimosamente fallecidos el día de hoy, han sabido tener esa lectura y han sabido acomodarse a la realidad y a ese ajetreo que tan rápido que nos mandaba la historia, ¿no? Así es. Bueno, para nosotros también es importante recalcar que este Día Internacional del Trabajador también involucra a todos aquellos trabajadores, no solamente nos referimos a clase obrera, y por eso la Alianza Obrero Campesina, a la que hacía referencia, en la que, por ejemplo, el líder también sindical, Felipe Quispe, fue fundamental, y pueblos indígenas, todos en una fórmula que es paradigmática, que es la del Estado Plurinacional de Bolivia, un modelo de proyecto, un modelo de sociedad nueva que ha tenido a la clase obrera en el centro de su devenir histórico. De acá queremos sacar quizás algunas últimas, antes de irnos, Cris, síntesis. El papel histórico en la teoría revolucionaria, en la teoría socialista, de la clase obrera como la punta de lanza del movimiento revolucionario. Esto se perdió durante los años 90 en el periodo neoliberal, quizás se recuperó eso recientemente, pero hay un modelo nuevo, y la inclusión de campesinos e indígenas, Cristian, la relación entre trabajadores y clase obrera. Sí, es una relación bastante necesaria, bastante urgente, ¿no? El movimiento obrero no puede ser solamente el obrero de fábrica hoy en día, ¿no? Incluye, como tú muy bien lo decías, al trabajador campesino, incluso al trabajo doméstico, ¿no? Hoy en día se habla bastante de eso, y creo que la concepción del trabajo tiene que acomodarse a lo que es el siglo XXI, ¿no? El trabajo adopta diferentes formas y hay que reflexionar profundamente sobre eso, ¿no? Bueno, eso nos deja muchos más elementos para continuar discutiendo. Por hoy se nos ha acabado el tiempo. Hemos hecho un repaso histórico en este día especial, Día Internacional del Trabajador.
Vamos a continuar discutiendo estos y todos los temas en nuestros sucesivos programas. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, laresistencia.info. Gracias, Cris, por acompañarnos hoy. Gracias a todos ustedes, resistentes, televidentes de Aviala, con nosotros hasta el siguiente domingo. Muchas gracias por estar con La Resistencia TV. Para el pueblo lo que del pueblo.